Hoy vamos a repasar las curiosidades del piloto de The Office, el episodio que lo inició todo. Recuerda que toda la información del video viene del podcast de Office Ladies, y sin más que decir, vamos a empezar. Este dato es bastante obvio, pero algún despistado por ahí no lo sabrá, así que vale la pena decirlo. The Office es una adaptación de la serie original del mismo nombre de la BBC de Londres, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, serie de la cual Jenna Fischer y Angela Kinsey eran fans desde antes de saber que existiría una adaptación de la misma para su país. El piloto fue escrito por Ricky Gervais, Stephen Merchant, los creadores de la versión original, y por Greg Daniels, el showrunner de la versión estadounidense. Para él mismo, se utilizó el guión del piloto de la versión británica, pero ajustando varias situaciones para que encargaran en el contexto estadounidense. Y aunque los creadores originales no estuvieron durante la grabación, sí que se reunieron con el elenco unos días antes. Estuvieron almorzando y haciendo lectura de guión, algo que Jenna Fischer recuerda con mucho cariño, pues pensaba que sin importar si llegaban a despedirla del show, por lo menos había tenido la oportunidad de almorzar con Ricky Gervais. Recordemos que en esos tiempos, Jenna era una actriz primeriza, y Gervais ya era un icono de la comedia británica. Como hemos visto en el canal, Michael Scott puede ser tonto para muchas cosas, pero definitivamente es bueno para su trabajo, a diferencia de David Brent, que parece ser un completo incompetente. Esto fue gracias al mismo Gervais, quien durante esa junta para discutir el guión, les dio a los involucrados un gran consejo. Les dijo: en Inglaterra puedes ser malo en tu trabajo y no pasa nada. A nadie realmente le va a importar, pero en Estados Unidos no es así. La gente se llegará a sentir frustrada en algún momento. Mientras que el consejo de Stephen Merchant fue ponerle especial atención al desarrollo de la relación de Jim y Pam, pues sabía que tenía potencial para ser la columna vertebral del show, una de las historias que mantendría todo unido, y así fue. Este primer episodio se filmó 6 meses antes del resto de la temporada, algo normal en televisión, pues el piloto tiene que ser aprobado por la cadena, en este caso la NBC, y después de obtener luz verde, se filman los episodios restantes. El mismo fue grabado en el segundo piso de un edificio de oficina real en Culver City, California. Para que los actores entraran en la convención del formato del documental, el director Ken Kwapis sacó a todos los miembros de la producción del set. Solo se mantuvieron él y el camarógrafo. De igual manera, les pedía a los actores llegar muy temprano y sentarse en sus escritorios fingiendo que trabajaban, mientras eran filmados por 1 hora entera. Aquí vemos una toma exterior del edificio en el que se encuentra la oficina, y como se darán cuenta, no es el edificio que todos conocemos, y tampoco es el edificio real en el que se grabó el piloto. Simplemente es un edificio random que se usó en este episodio para ilustrar, y aunque el Dunder Mifflin que todos conocemos y amamos está en el Scranton Business Park, por jerarquía, este podría considerarse el original. En este episodio, Meredith no es interpretada por Kate Flannery, sino por Henriette Mantel, y usando la misma lógica que con el edificio, podemos considerar a esta como la Meredith original, aunque cuando se filmó el resto de la temporada, Mantel se encontraba trabajando en otro proyecto, por lo que tuvieron que hacer nuevas audiciones para el personaje, y fue ahí en donde Flannery entró en acción. Esta actriz y Angela Kinsey se conocían desde años antes, pues estaban juntas en un grupo de improvisación femenino. Pasó lo mismo con Oscar Núñez, con quien Kinsey había trabajado en el pasado, aunque ellos se conocían de un programa de sketches cómicos. La primera impresión que Jenna Fischer tuvo al conocer a Rainn Wilson fue que era un tipo demasiado raro, pues el actor estuvo metido en personaje todo el tiempo, y ella al no conocerlo no supo diferenciar, ya que incluso cuando dejaban de leer el guión y descansaban, Wilson seguía actuando como Dwight. Pasó algo similar con Angela Kinsey, pues su primera interacción con Wilson fue cuando este le presentó a su esposa durante las grabaciones, pero lo hizo de una manera particular. La mujer se encontraba embarazada, por lo que el actor le dijo: ella es mi esposa, Holly, la portadora de mi semilla. Contrario a lo que muchos piensan, trabajar con Steve Carell no es sinónimo de risas a cada rato, pues el actor no está en modo gracioso todo el tiempo. Eso no significa que sea grosero ni especial, simplemente sabe cuándo entrar en personaje, pues cuando no estaba interpretando a Michael, era un tipo normal, amigable, educado y muy paternal con sus compañeros. En este episodio, Todd Packer no fue interpretado por David Koechner, el que todos conocemos, sino por el actor de voz Toby Huss, aunque casi nadie lo notó porque solo lo escuchamos por teléfono. Los grandes héroes de Michael Scott son Bob Hope, Abraham Lincoln, Bono y Dios. Probablemente. Esta lista fue escrita por Steve Carell, a petición de Greg Daniels,
quien le dijo que pusiera en ella a quienes desde su propio criterio consideraría los grandes ídolos del personaje. Para la escena en la que Michael hace la imitación del hombre nuclear, grabaron las tomas aparte. Primero a Steve haciendo la rutina, y luego a Jenna Fischer reaccionando, pero para ello tuvieron que sacar a Carell de la sala, y filmaron a la actriz reaccionando a nada, porque no podía parar de reír al verlo actuar. Durante la primera junta en la sala de conferencias, vemos gente que jamás vuelve a salir en la serie. Se ubicaron ahí porque necesitaban rellenar espacio para la escena, y son interpretados por personas que trabajaban en la producción del piloto, pero en la parte administrativa. Phyllis Smith, de igual manera, trabajaba detrás de cámaras. Era la asociada de casting, pero su manera de leer el guión junto a los demás actores gustó tanto que la integraron al elenco con un personaje propio. La primera persona en ser casteada para la serie fue BJ Novak. Greg Daniels lo había visto antes haciendo stand-up comedy, y le gustó tanto que lo invitó a participar como escritor y como actor. De igual manera, terminó también siendo productor del show. La escena en la que Pam le pregunta a Jim si irá a la fiesta de cumpleaños del gato de Angela no estaba escrita. El director Ken Kwapis necesitaba las tomas de los empleados hablando en el fondo, y les dijo que simplemente se pusieran a platicar, y Jenna Fischer lanzó la pregunta a John Krasinski, aunque no fue ella quien inventó todo, pues Angela Kinsey tenía que grabar escenas en las que su personaje saliera de fondo trabajando y entregando documentos, por lo que tenía que fingir que le ponía esfuerzo a la chamba, y en una de esas ocasiones se puso a dibujar una invitación para la fiesta de su gato imaginario, pues dicho animal era de las pocas cosas que podía dibujar. La invitación decía: estás invitada a la fiesta de cumpleaños de Sprinkles, será en el estacionamiento. Y en una de las escenas que grabó trabajando, le dio el papel a Jenna Fischer, quien lo colocó en su escritorio, y sacó de ahí la inspiración para el diálogo. En una escena podemos ver a Dwight cantando la canción del niño del tambor, la que a la postre terminaría siendo la canción favorita de Angela dentro del show, aunque contrario a las teorías de fans, esto no fue hecho a propósito. En una escena eliminada, Angela hablaba de Oscar y lo comparaba con una engrapadora, pues decía que aunque estaba ahí, era trabajo de ella presionarla para que funcione. Esta escena, al igual que muchas otras que no salieron al aire, no estaban escritas. Todas fueron grabadas como parte de un ejercicio que hizo el director, en el que les pidió a los actores entrar en personaje, mientras les hacía preguntas sobre la oficina y su relación con los demás empleados, mientras todo era filmado. La escena en la que Jim hace el muro de lápices no fue grabada ese día, sino cuando el show fue aprobado meses después, ya que la escena original era Jim poniendo un muro hecho de cajas, al igual que lo hace Tim en la versión británica, mismo muro que se puede ver de fondo en otra escena. Rainn Wilson fue quien diseñó el peinado de Dwight, y lo hizo basado en el estilo que él mismo usaba cuando era adolescente. Angela Kinsey usó su propia ropa en el piloto, y no un vestuario especial. Y al igual que Jenna Fischer, audicionó primero para el rol de Pam. La escena en la que Michael le hace la broma del falso despido a Pam fue grabada por lo menos 30 veces, y esta misma estuvo en duda de quedar en el episodio, pues Ricky Gervais y Stephen Merchant comentaron que para ellos ese momento en su versión había sido difícil, ya que establecía a David Brent como un verdadero cretino, y pensaron que podría pasar lo mismo con Michael Scott. Aún así, Greg Daniels optó por dejarla. Como sabemos, Angela Kinsey y Jenna Fischer son mejores amigas, y eso es gracias a la serie. Durante las primeras temporadas, todos vivían con el miedo constante de ser cancelados, pues recordemos que no era tan popular, pero Steve Carell les dijo a las dos actrices unas sabias palabras, que les dieron confort respecto al futuro. No importa lo que pase con el programa, esto, refiriéndose a su amistad, es lo que ustedes dos se llevan de aquí. Michael le pregunta a Ryan si ha visto programas de bromas como Punk'd, y lo divertido aquí es que el mismo BJ Novak apareció en dicho show. El final del episodio, en el que Jim pone la taza de Michael en gelatina como venganza por haber hecho llorar a Pam, fue exclusiva de esta versión, pues esta parte no está en la versión británica, y el agregado fue idea de Greg Daniels. El día de hoy veremos las curiosidades de Diversity Day, el segundo episodio de The Office. Este episodio fue escrito por BJ Novak y dirigido por Ken Kwapis, y el mismo tuvo el primer guión 100% original de la versión americana de The Office, pues como sabemos, el primero usó el guión de la versión británica, pero adaptando algunas cosas. Los escritores de la serie se referían a este como el piloto después del piloto, pues creían que este establecería el tono de su versión del show. Cuando escribió el episodio, BJ Novak tenía 25 años, algo a destacar, pues para muchos es de los mejores episodios cómicos en la historia de la televisión.
y también sorprende que fue su primer trabajo de esta índole. Y hablando de esa edad, Jenna Fischer a los 25 trabajaba en una compañía que hacía evaluaciones psicológicas. Su labor en ella era transcribir todas las sesiones. La inspiración para el episodio vino de uno de los escritores asistentes, quien contó una experiencia que tuvo de joven en una clase, en la que le hicieron el ejercicio de poner tarjetas con diferentes etnias en la frente de cada estudiante, y los demás tenían que actuar los estereotipos para que la persona adivinara de cuál se trataba. Durante la grabación de la serie, como en toda empresa, tenían seminarios para el correcto comportamiento dentro del trabajo, y uno de ellos era un seminario de acoso sexual. Como sabrán, en este tipo de juntas se suelen colocar clips de video mostrando las actitudes que se deben evitar en el espacio de trabajo, y en los que hacían para el personal de la serie, se colocaban clips de la misma The Office. En este episodio se presentan dos nuevos personajes, Toby Flenderson y Kelly Kapoor, interpretados por Paul Lieberstein y Mindy Kaling, quienes originalmente eran miembros del staff de escritores de la serie. La razón por la que tantos escritores también actúan en el show es que Greg Daniels pensaba que la experiencia de actuar les daría a ellos una visión más profunda de cómo ven todos los actores, algo que los ayudaría a entender la dinámica del programa para su trabajo en la mesa. Aunque a pesar de ello, Toby solo estaba pensado por el momento para tener una sola línea. Pero cuando el episodio estuvo terminado, un ejecutivo de la NBC quedó encantado con la dinámica que el personaje tenía con Michael, por lo que pidió que se siguiera usando, y así quedó como un personaje recurrente. El episodio se filmó 6 meses después del piloto, pues fue ese el tiempo que la NBC se tardó en aprobar la serie. En una escena, vemos a Dwight triturando una tarjeta de crédito, misma que se volvió icónica por aparecer en la intro del show. Esa parte no estaba planeada. Rainn Wilson estaba grabando la escena en la que tritura papel, cuando se dio cuenta de que la máquina tenía un compartimento especial para triturar tarjetas, por lo que se los comentó a los miembros del staff, pues pensó que sería gracioso ver una escena de Dwight triturando una tarjeta de crédito. Para ello, le consiguieron una tarjeta falsa, misma que casi estropea la máquina, pues al parecer, dicho compartimento era para triturar tarjetas de cartón y no de plástico. Este episodio comienza con una toma en la que vemos un muñeco de Homero Simpson, mismo que fue colocado ahí por Greg Daniels, como referencia a sus primeros trabajos, pues fue escritor en dicho programa cuando comenzaba su carrera. Por cierto, el muñeco de Homero es otro personaje en la serie, pues podemos verlo a lo largo de las 9 temporadas, aunque casi siempre con la vestimenta clásica blanca y azul, a diferencia del que vemos aquí. Como regalo por parte de Greg Daniels, en esos primeros episodios, hizo que los dibujantes originales de Los Simpson hicieran una ilustración de los miembros principales del show, Michael, Jim, Dwight y Pam, mismo dibujo que fue regalado a cada uno de los actores. En este episodio, las computadoras eran reales, pero no tenían internet, a diferencia del primero, en el que la mayoría de computadoras eran falsas. Solo algunos miembros, como Jenna Fischer, tuvieron computadora real en el piloto. Por lo mismo de no tener internet, entre grabaciones, los actores jugaban solitario, competían por ver quién podía terminar el juego en menos movimientos, y por mucho tiempo, Kate Flannery fue la campeona. Durante las grabaciones del episodio, estaba sucediendo una serie de juegos de béisbol, Boston Red Sox contra St. Louis Cardinals. Jenna Fischer y Phyllis Smith se escabullían en sus descansos para ver los partidos y apoyar a los Cardinals, pues ambas son originarias de St. Louis, mientras que varios de los demás miembros del show que apoyaban a Boston, como Steve Carell, BJ Novak, John Krasinski y más personal del staff, se reunían en el tráiler del actor que encarna Jim para apoyar a los Red Sox. Al final, Boston arrasó la serie 4-0. Larry Wilmore, quien interpreta a Mr. Brown, era también parte de los escritores del programa. Durante una lectura de guión, le tocó leer esa parte, y Greg Daniels quedó tan contento con su actuación que le pidió que audicionara para el papel. En una escena, podemos ver la invitación a la fiesta de cumpleaños de Sprinkles, misma que dibujó Angela Kinsey en el piloto, y de la cual hablamos en el video de curiosidades anterior. Y otro dato interesante es que la misma estuvo ahí durante las 9 temporadas, y al final del show, Brian Baumgartner se la dio a Angela Kinsey para que se la llevara. Los actores tenían que dejarse las tarjetas en la frente todo el tiempo mientras grababan esta parte, pues la producción les pedía que no se las quitaran para nada, ya que debían asegurarse que no se vieran distintas entre cada toma, lo que ocasionó que el pegamento de una terminara quedándose adherido a la frente de Angela Kinsey. En una escena eliminada, Jim le daba a Dwight otra tarjeta, pero en lugar de una etnia, escribía la palabra Dwight.
mientras los demás le daban pistas para adivinar, y obviamente todo lo que le decían eran cosas ofensivas. La parte en la que Kelly le da la cachetada a Michael fue muy difícil de filmar, pues Mindy Kaling no podía parar de reírse. Filmaron muchas tomas, pero la actriz terminaba rompiéndose en cada una. Y por cierto, la mayoría de las veces las cachetadas fueron falsas, ni siquiera hacía contacto con Steve Carell, aunque el actor le pidió que por lo menos en una toma tratara de golpearlo de verdad, pero no fue la toma final. De hecho, la toma que vemos en el episodio fue la única en la que Mindy Kaling logró contener la risa, y decidieron usar esa. Ya no trataron de mejorarla porque sabían que sería demasiado difícil. Es más, si ponemos atención, podemos ver que la actriz está a punto de reírse. Y otro dato interesante es que aunque mucha gente piensa que en esta parte Michael dice cookie cookie, o sea, galleta, en realidad dice googie googie, aunque es normal que se equivoquen por el acento que usa Michael en esta parte. Incluso mientras hago este video y veo el episodio en Amazon Prime, los subtítulos en inglés dicen cookie cookie. Durante la llamada de Jim con Mr. Deckard, John Krasinski fingió que hablaba por teléfono, pues no había nadie en la otra línea, aunque su trabajo fue tan bueno que realmente da la impresión de estar conversando con otra persona. La escena en la que Pam se queda dormida en el hombro de Jim se grabó unas 16 veces, ya que era la escena que establecería la relación entre estos dos, y necesitaban que fuera perfecta. Incluso, en las observaciones del guión, Vijay Novak escribió lo siguiente: Jim reacciona a Pam quedándose dormida en su hombro como si una mariposa hubiera aterrizado en él, para darle a John Krasinski la pauta de cómo debía actuar en este momento. En otra escena eliminada, Michael intentaba crear su propio acrónimo, como el de Hero que Mr. Brown muestra al inicio, solo que terminaba escribiendo la palabra incest, o sea, incesto en inglés, y en una talking head, Pam decía que podría simplemente cambiar una letra para transformar la palabra en insect, o sea, insecto. El día de hoy veremos las curiosidades de Healthcare, el episodio número 3 de The Office. El episodio fue escrito por Paul Lieberstein y dirigido por Ken Whittingham. El guión es 100% original de la versión americana de The Office, sin embargo, hay una pequeña subtrama que fue inspirada en la serie británica. Si la han visto, recordarán que durante un episodio, Garrett, el equivalente a Dwight, es encomendado a liderar una investigación sobre unos correos electrónicos ofensivos, y toma la sala de conferencias como si fuera su propia oficina. Y en esta versión, Dwight toma la sala de conferencias como oficina cuando se le encomienda la tarea de elegir el nuevo seguro médico. Es durante este episodio en el que vemos por primera vez a Devon y a Creed sentados en su escritorio. A pesar de ser el tercero en el orden de la temporada, este episodio fue el último en filmarse, y al terminarlo, los actores sentían cierta tristeza, pues realmente pensaban que sería el último de la serie, que no había tenido la mejor recepción en el público general. Por la misma razón, las actrices Jenna Fischer y Angela Kinsey se llevaron como recuerdo la placa con su nombre que estaba colgada afuera de sus remolques camerino. Y como regalo para sus compañeros, Fischer hizo una mezcla de canciones que quemó en un CD y un pequeño álbum de fotografías, mismas que tomó durante el rodaje de la primera temporada. Durante esta temporada, algunos miembros del cast seguían trabajando en sus empleos anteriores. Por ejemplo, Kate Flannery, que era mesera, y al terminar de grabar regresaba al lugar en el que trabajaba a servir mesas, mientras que Angela Kinsey era asistente en la parte administrativa de un teatro de improvisación. En una escena, cuando Dwight lee las enfermedades falsas, vemos que Angela y Kevin comienzan a reírse, y en realidad a los actores le ganó la risa en ese momento, pero lo dejaron en el episodio porque la acción encajaba con el momento. Y la razón de ello fue que a pesar de que al inicio todas las enfermedades falsas estaban en el guión, al momento de grabar, se le entregaron a Rainn Wilson más hojas con enfermedades falsas, pero nadie más sabía lo que decían, por lo que a todos los tomó por sorpresa. Y la enfermedad de Hot Dog Fingers, o dedos de salchicha, fue idea de un amigo del actor que en ese momento se encontraba de visita en el set. La línea en la que Dwight le dice a Meredith que pensaba que no tenía vagina fue improvisada por Rainn Wilson. La parte en la que ella le dice que le removieron el útero estaba en el guión, pero lo anterior fue aportación total del actor. Durante las grabaciones, Wilson estaba bastante cansado, pues su hijo había nacido apenas hace unos días, por lo que su rutina era solamente ir a trabajar, regresar a su casa para ayudar a su esposa con los cuidados del bebé, dormir lo que pudiera y regresar al set al día siguiente.
En una escena vemos que Angela y Oscar platican sobre algo, y que al acercarse y querer unirse a la conversación, Kevin es rechazado por ella. Esa parte fue improvisada, pues era de las clásicas charlas de fondo que se grababan para rellenar o transicionar escenas, y la actriz recuerda que alguna vez le dijeron que si tenía algún chiste o momento que no estuviera escrito, lo ejecutara mientras grababan y tendría oportunidad de salir en el episodio, siempre y cuando lo hiciera rápido y conciso. Cuando Michael busca qué darles a los empleados como regalo sorpresa, llama por teléfono a un elevador industrial. El actor que dio voz al empleado con el que tiene la conversación fue el mismísimo Creed Bratton, aunque este no fue su primer momento hablando en la serie. Su primera línea fue una pequeña conversación de fondo en el segundo episodio, Diversity Day. Originalmente, Creed solo sería un actor de fondo sin líneas, por lo que no recibía ni el pago ni las ganancias que recibía un actor con diálogos, pues así son las leyes actorales en Estados Unidos, por lo que si hablaba en el episodio, tendrían que pagarle por dicha participación siempre y cuando llegara al corte final, y eso fue lo que pasó en Diversity Day. La conversación de Creed con Phyllis gustó tanto que decidieron mantener en el corte, y por lo mismo fue oficialmente la primera línea de Creed en el show. El actor que interpreta al agente de viajes al que visita Michael, Charlie Hartsock, era amigo de la universidad de Steve Carell, por lo que ese día el actor estaba realmente emocionado, pues vería a su colega después de tanto tiempo, y no solo eso, tendría la oportunidad de compartir pantalla con él. Al ser este de los primeros episodios, no estaban 100% familiarizados con los personajes, algo que se puede apreciar en una talking head de Jim, en donde pronuncia el nombre de Dwight como Dwight. Aquí, por un momento, podemos ver que Jim tiene en su escritorio una figura de E.T. el extraterrestre. Posiblemente algunos no lo notaron la primera vez. Al grabar la escena en la que Michael arroja los sándwiches de helado, Steve Carell por poco golpea a Angela Kinsey en la cabeza con uno. Incluso se acercó a ver si estaba bien después del corte. Por suerte, la actriz logró esquivarlo y no pasó a mayores. El día de hoy veremos las curiosidades del episodio 4 de la primera temporada de The Office, The Alliance. Este episodio fue escrito por Michael Schur, es decir, el primo Mouse, y dirigido por Brian Gordon. La subtrama de la alianza de Jim y Dwight, que vemos en el episodio, fue inspirada en el show de televisión Survivor, en donde las alianzas eran algo recurrente entre concursantes, programa del que por cierto Jenna Fischer es fanática, tanto que el presentador del show, Jeff Probst, ofició su boda. Todo comenzó cuando se conocieron en una fiesta después de los premios Emmy, y poco a poco comenzaron a ser buenos amigos, y su amistad llegó a ser tan grande que ella y su prometido le pidieron que fuera él quien los casara, al enterarse que ya había oficiado bodas antes. Y otra anécdota graciosa es que Probst le robó a Angela Kinsey sus historias divertidas para el brindis, aunque no fue tanto su culpa, pues el conductor llamó a la actriz para preguntarle si conocía alguna anécdota interesante sobre Jenna Fischer, para meterla en su discurso, y Kinsey le contó algunas, pero eran las que ella diría durante su propio discurso, y llegado el día, se dio cuenta de que todas sus historias ya habían sido contadas minutos antes, por lo que la actriz batalló mucho en su participación y tuvo que improvisar. El corte original del episodio era de 40 minutos, pero tuvo que ser recortado a 21 para televisión. Incluso Greg Daniels consideró dividirlo en 2 partes, pero al final optaron por recortar escenas. Es aquí en donde vemos por primera vez al comité de planeación de fiestas, integrado por Angela, Phyllis y Pam. Este es de los últimos episodios en los que Angela utiliza peinados elaborados, pues la actriz realmente se sintió incómoda durante la grabación, debido a que su cabello tenía demasiados artilugios como bandas y pasadores para lograr el estilo que requerían para el personaje, por lo que le comunicó a la producción que no quería volver a usar nada así. Aquí vemos por primera vez la afición de Dwight por los muñecos Bobblehead, pues tiene una colección en su escritorio, algo que por cierto, la actriz Angela Kinsey no supo hasta el momento de revisitar el episodio para el podcast, pues ella pensaba que, dentro de la ficción del programa, Dwight se volvía aficionado a los Bobblehead cuando ella le regalaba uno, cuando en realidad ella le regala el muñeco porque sabe que es fanático de ellos. Durante una talking head de Michael podemos ver un error de continuidad, pues en un corte, muestran a Angela con un vestuario totalmente distinto al que usa en el episodio. El vestuario original que lleva se compone de un suéter de color beige, pantalones de vestir gris oscuro y el cabello peinado con una cola de caballo, mientras que en una escena la muestran con una blusa de vestir blanca, un chaleco de vestir negro y un peinado totalmente diferente. Lo mismo pasa con Oscar,
quien se muestra con una camisa a cuadros azules, mientras que en el resto del episodio usa una con el mismo patrón, pero en un tono beige. Y otro error aquí es cuando menciona que Meredith pertenece al área de contadores. Esto ocurre cuando Michael lee el comentario que Jim deja en la tarjeta de cumpleaños, en el que a modo de broma menciona que Meredith debería alterar los números de su edad para ser más joven, ya que es contadora, siendo que realmente su trabajo en la oficina es el de representante de servicio al cliente y relaciones con proveedores. Y otro personaje que también se desarrolla como representante de servicio al cliente es Kelly, pero ella no se encuentra en el bullpen principal, sino en la parte trasera de la oficina. Y aunque en la serie la versión oficial es que Kelly fue enviada ahí porque era molesta para Meredith, pues todo el tiempo estaba hablando, en realidad su cubículo está en la parte trasera porque Mindy Kaling tenía que pasar mucho tiempo en el área de escritores, y no tenía la oportunidad de grabar escenas de fondo con los demás. En una escena que ocurre en el estacionamiento, Dwight patea un auto al enojarse, y en realidad ese auto era de la actriz Phyllis Smith, quien, preocupada por el daño que pudiera ocurrirle después de varias tomas en las que Rainn Wilson lo pateaba, tuvo que ir a pedirle que por favor golpeara solo la llanta. La parte en la que Pam se ríe mientras habla por teléfono y Dwight se esconde en una caja dentro del almacén, aunque parezca que fue a romper el personaje, en realidad es actuación. Jenna Fischer no salió de personaje y se empezó a reír, al contrario, estaba preocupada de que su risa luciera creíble. En este episodio aparece por primera vez el personaje de Daryl, al cual vemos en el almacén cuando Dwight sale de la caja. En realidad, Rainn Wilson no estuvo dentro de la caja en la mayoría de escenas, pues el encargado de utilería de la serie, Phil Shea, fue quien tuvo ese trabajo. Las únicas escenas que Rainn Wilson grabó fueron cuando se mete y cuando sale de la caja. Y para crear las cajas, el mismo Shea pasó por una odisea, pues buscó en varios negocios locales cajas de ese tamaño, pero ningún lugar las fabricaba, por lo que buscó en internet y encontró una compañía en San Diego que se encargaba de hacer cajas a medida, pero tardarían un mes en producirlas, así que tuvo que hablar por teléfono con el gerente y explicarle que las necesitaba a más tardar en 4 días, porque eran para un programa de televisión llamado The Office, y fue ahí que el encargado aceptó hacer las cajas en tiempo récord, aunque no conocía la serie. Fue más bien el saber que era para un programa televisivo lo que lo animó a ayudar. Se compraron 100 piezas, pues necesitaban tener muchas, no solo porque debían romperlas al grabar las tomas de Dwight saliendo, sino porque necesitaban colocar algunas otras en el almacén para darle credibilidad a que ese tipo de cajas existieran en el lugar. Y la broma traspasó la pantalla, pues los actores dejaron a Phil Shea en la caja durante mucho tiempo y fingieron que seguían grabando en el otro set. Las actrices terminaron asqueadas y con ganas de devolver luego de la escena en la que comen pastel, pues debían comerlo en cada una de las tomas en las que grababan. Recordemos que es casi imposible que una escena quede la primera. Pasaron horas comiendo pastel, y aunque tenían la oportunidad de escupirlo fuera de cuadro, el puro sabor se había quedado impregnado en sus bocas, e incluso hasta el día de hoy no pueden comer ese sabor de pastel sin sentir asco. La escena en la que Roy agrede a Jim al verlo con Pam tuvo que grabarse en muchas ocasiones y de distintas formas, pues necesitaban que fuera creíble pero no exagerada. Tanto la parte en la que Jim y Pam tienen contacto físico debía verse natural y nada forzado, al igual que la reacción de Roy, que debía ser intimidante y agresiva, pero sin llegar a ser extremadamente violento. Durante la filmación del episodio, la hermana de Jenna Fischer se casó, por lo que la actriz pidió permiso para salir temprano un día y asistir a la boda. El día de hoy veremos las curiosidades de básquetbol, episodio 5 de la temporada 1. Este episodio fue escrito y dirigido por Greg Daniels, y fue su primer trabajo como director no solo en The Office, sino en general. Anteriormente había dirigido actores de voz en Los Simpson, pero nunca actores en set. Aquí, el personaje de Daryl tiene su primera aparición hablada en la serie, pues lo vimos anteriormente en The Alliance, pero solo apareciendo de fondo, y también es en este momento en el que conocemos su nombre. En una escena, podemos ver que el micrófono se cuela en la toma, algo que sucedió por accidente, pero que se dejó en el corte final gracias a que no afectaba la narrativa del show. De hecho, sumaba a darle credibilidad al formato del documental, y aunque algunos fans de la serie han hecho teorías diciendo que es un guiño a la futura aparición de Brian, en realidad no fue planeado, es mera coincidencia. Jenna Fischer y Angela Kinsey recuerdan este episodio como el momento en el que se volvieron mejores amigas, pues durante las grabaciones del mismo, estuvieron sentadas una al lado de la otra por 2 días seguidos con turnos de 12 horas cada uno. Por lo mismo,
tuvieron horas y horas para hablar y conocerse, dando como resultado una amistad que sigue vigente hasta el día de hoy. Y como recuerdo, Jenna tiene una foto de ellas juntas sentadas en la banca, colgada en su oficina. En este episodio, Angela utiliza un chongo, bollo, moño o como lo llamen en tu país, lo que provocó que la actriz realmente experimentara un fuerte dolor de cabeza, sobre todo porque las grabaciones duraron 5 días, por lo que la cara de mal humor que vemos cuando aparece en cámara es en realidad la cara de malestar de Angela Kinsey. El almacén que vemos en el episodio era realmente el almacén del edificio en el que grabaron la primera temporada, y de verdad se llegaba a él a través de las escaleras que aparecen en el episodio, y aunque parezca que es el mismo, el almacén que vemos en las siguientes temporadas fue construido para verse igual que este, pero dentro de los estudios en donde se grabó el resto de la serie, y al ser un set de grabación y no un lugar real, las escaleras en este no llevaban realmente a la oficina, de hecho, no llevaban a ningún lado. La puerta solo daba acceso a un pequeño cuarto de unos cuantos centímetros, en donde los actores debían esconderse cuando les tocaba filmar una escena bajando de las escaleras como si vinieran de la oficina hacia el lugar. La actriz Phyllis Smith de verdad estaba emocionada por jugar básquetbol en el episodio, y eso se puede ver en su personaje, pues la emoción que muestra al participar en el partido es emoción real de la actriz por jugar. En una escena vemos que los personajes tiran objetos en los botes de basura, y en una que no llegó al corte final porque aparentemente no aportaba mucho a la trama del episodio, podíamos ver a Angela también encestando varios objetos. La actriz recuerda que gracias a que en realidad jugaba básquetbol, pudo atinarle 3 veces seguidas, y lamentó que no haya aparecido en el episodio. Y hablando de talento, el actor Brian Baumgartner también es muy bueno en el básquetbol, algo que vemos al final del episodio. Pero como agregado, las actrices recuerdan que durante los descansos solían jugar a encestar canastas y ver quién lograba atinar más seguidas sin fallar, y el actor, en una ocasión, logró hacer 14. Aquí mencionan que Roy y Pam han estado comprometidos por 3 años, y la razón de que no se hayan casado aún fue escrita por Jenna Fischer. La historia le gustó tanto a Greg Daniels que decidió volverla canon dentro del show. Esta nos dice que Pam y Roy habían estado juntando dinero para la boda durante mucho tiempo, pero que en un momento, y a escondidas de ella, Roy y su hermano lo gastaron en un par de motos acuáticas. Para las escenas del juego de básquetbol se llevaron 2 días de filmaciones, y muchas de las tomas del partido son tomas reales de los actores jugando, aunque las más importantes sí que fueron actuadas, como Jim ganándole a Roy, o Michael fallando frente a la canasta. Aquí podemos ver que Dwight usa una camiseta con un personaje de anime, y en una escena eliminada del episodio siguiente, dicho personaje volvía a aparecer cuando Dwight hablaba de su cita perfecta. El estilo tan peculiar de Stanley al jugar fue aportación total de Leslie David Baker. En el guión sí que decía que Stanley jugaba de una manera graciosa, pero no especificaba cómo, y no hubo ningún coreógrafo guiando al actor, fue él mismo quien ideó los movimientos. En otra escena, vemos que Michael intenta meter una canasta desde muy lejos, y obviamente falla por mucho. Lo gracioso aquí es que al filmar esa parte por primera vez, Steve Carell encestó la pelota, haciendo que todos aplaudieran. La parte en la que Roy golpea a Jim en la cara fue real, no era parte del guión. Incluso Angela Kinsey recuerda que todos se preocuparon pensando que John Krasinski tenía la nariz rota, pues no dejaba de sangrar, y ella tomó un botiquín de primeros auxilios para atenderlo, pero al abrirlo se dio cuenta de que era de utilería y no había nada dentro. Al final el actor no tuvo ninguna lesión, y la escena se dejó en el corte final. Solo se agregó un sonido para que el golpe luciera más impactante, y se grabaron escenas de los demás personajes reaccionando. Al final, todo se juntó en la edición. Por cierto, cabe resaltar que David Denman no lo hizo con intención de lastimar a John Krasinski, simplemente estaba muy metido en el juego. Incluso en una entrevista mencionó que en un juego de básquetbol real, seguro que John Krasinski lo vencería sin dudarlo. El día de hoy veremos las curiosidades de Hot Girl, episodio 6 y final de la primera temporada. Este episodio fue escrito por Mindy Kaling, y de hecho, fue el primero de un total de 22 que estuvieron a su cargo a lo largo del show. Casi una temporada completa si hacemos números, y fue dirigido por Amy Heckerling. El título original para el episodio no era Hot Girl, sino Purse Girl, es decir, la chica de los bolsos, y el guión original era de 39 páginas.
que en pantalla equivale a aproximadamente 39 minutos. Cuando apareció en el episodio, Amy Adams no era la actriz tan importante que es el día de hoy, pues apenas iniciaba su carrera en Hollywood. De hecho, venía de ser despedida de un programa de televisión y de filmar una película independiente cuando fue elegida para el personaje, pero justo después de grabar para The Office, la película mencionada se estrenó y le valió una nominación al Oscar, catapultando su carrera casi al instante, y cuando regresó en la segunda temporada, ya no era una actriz invitada más, era la nominada al Oscar, por lo que apareció en la serie en sus dos facetas. Y el haber llegado a lo más alto de Hollywood no cambió para nada su forma de ser, pues Angela Kinsey recuerda que hace unos años, ella y su amiga fueron a cenar a un restaurante en Los Ángeles, cuando de repente el mesero llegó con 2 copas de champaña, y les dijo que eran un regalo de la mismísima Adams, que se encontraba cenando en el mismo lugar. Angela se alegró de verla, y estuvieron un rato platicando. Un gran gesto de la actriz, pues no cualquiera en el medio hace algo así con alguien a quien conoció hace años, y por unos cuantos días. Jenna Fischer también tiene una historia relacionada con la actriz, pero es algo más graciosa. Cuenta que en una fiesta en donde se encontraban varios famosos, una amiga suya llegó muy avergonzada a contarle que había abrazado a Amy Adams por la espalda, pensando que era ella, pues las actrices tienen cierto parecido. Y la historia que más recuerdan fue cuando gracias a Amy Adams conocieron a Meryl Streep. Todo ocurrió en los Golden Globes, en donde Fischer y Kinsey no conocían casi a nadie, y para ellas era una gran experiencia ver a tantos artistas en un solo lugar. De repente vieron a Amy Adams platicando con Meryl Streep, y tuvieron el valor de acercarse a saludar, momento que quedó retratado en una fotografía. En este episodio tenemos la primera Talking Head doble con Michael y Dwight, algo que se volvería recurrente en el show. La escena en la que Kevin le pregunta a Pam si está celosa de Katie fue muy difícil de grabar para Jenna Fischer, pues le daba tanta risa la actuación de Brian Baumgartner al entregar esa línea que no podía parar de reír. En las escenas eliminadas del episodio, existe una versión más larga de la parte en la que Michael habla mal de Toby para dejarlo en ridículo frente a Katie. La escena en la que Jim y Pam se burlan de Dwight mientras está hablando con Katie fue improvisada, por lo menos la parte en el set. En el guión sí que existía ese momento, pero los diálogos de John Krasinski y la actuación de Rainn Wilson dentro de la sala de conferencias fueron totalmente creados por los actores. Solo se les habló de la escena y se les dieron las bases de lo que iba a ocurrir, pero les dieron total libertad en su actuación. Y Jenna Fischer recuerda que en esa parte ella se congeló y no supo qué decir. Por eso es que John Krasinski es quien toma el control de la escena. Otra toma que fue difícil de grabar fue la parte en la que Dwight le pregunta a Michael si ama a Katie, pues tanto Steve Carell como Rainn Wilson se quebraban en cuanto empezaban a rodar, por lo que tomó un par de horas completarla. Para enmendar las cosas con Pam, Roy comienza a juguetear con ella y a hacerle cosquillas, escena que fue muy molesta para Jenna Fischer, pues en la vida real odia las cosquillas, por lo que tuvo que esforzarse mucho para pelear contra sus instintos de alejar a David Denman durante esa parte. Aunque parece que Angela se pone celosa cuando Dwight invita a Katie a salir, en realidad, en este punto de la serie la relación entre estos dos aún no estaba planeada. Simplemente Angela Kinsey actuó el momento como si le diera pena ajena la actitud de Dwight al ser tan simpático, pues cuenta que su personaje, a pesar de no verlo como un interés amoroso, tenía cierto respeto por Dwight y verlo rebajarse así le causaba conflicto. Y la parte que ocurre justo después, en la que Angela comienza a decir varios tonos de gris cuando Katie le pregunta sobre cuáles son sus colores favoritos, fue improvisada por Angela Kinsey. Al final del episodio, vemos el estacionamiento de Dunder Mifflin, pero como se darán cuenta, es totalmente distinto al que vemos en el resto de la serie. Esto se debe a que dicha escena se filmó en el estacionamiento real del edificio en el que se grabó la primera temporada, ubicado en Culver City, California. Y durante la filmación de esta última parte, Jenna Fischer y David Denman fueron olvidados por todos los demás, pues para la parte en la que Jim y Katie suben al auto, y al mismo tiempo Pam y Roy pasan al lado de ellos, estos dos últimos tenían que sentarse dentro de la camioneta con un radio, esperando la señal para conducir al lado del auto de Jim, pero en un punto se dieron cuenta que la señal no llegaba, y empezaron a ver que los demás actores se iban en sus autos. Resulta que la escena había quedado pero nadie les avisó, por lo que esperaron en la camioneta por un buen rato pensando que seguían filmando. Aunque salió algo bueno de ello, pues gracias a todo el tiempo que pasaron solos, Jenna Fischer y David Denman se volvieron buenos amigos. Durante las escenas finales, vemos el multiverso de Meredith, pues cuando Michael habla en su Talking Head final,
Vemos tanto a la Meredith de Kate Flannery como a la Meredith de Henriette Mantel. Esto se debió a que se recicló material que se había filmado para el episodio piloto. Sin embargo, el personaje oficialmente es el mismo, Meredith Palmer, por lo que oficialmente podemos decir que este es el inicio del multiverso. La máquina de café de Starbucks que aparece en el episodio no fue conservada por nadie, pues Starbucks solo la prestó a la producción para las filmaciones, pero tuvo que ser devuelta después. Si te gustan los videos, no dudes en suscribirte al canal, darle like, dejar un super gracias si está en tus posibilidades y unirte al Discord de la comunidad. Muchas gracias por ver y comentar. Por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.